Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Algunos estafadores están haciendo transmisiones fraudulentas en YouTube bajo el título de Tesla TV, usurpando los canales de los YouTubers más relevantes. El propósito de este vídeo es informar de ello y detallar cómo se hace para que todos comprendamos esta estafa y podamos tomar medidas al respecto. Primero, vamos a ver qué son y para qué se utilizan las cookies en Internet, pues son la clave de esta tropelía. Las cookies son herramientas empleadas por los lenguajes de programación para almacenar datos de los visitantes de un sitio en el navegador web y se utilizan para superar el obstáculo de lo que se llama statelessness de la web, pues el protocolo de transferencia de hipertexto HTTP no tiene ningún método de rastreo porque cada página HTML de un sitio web es una entidad independiente. Quizás le resulte paradójico, pero las cookies necesarias para poder iniciar sesión en YouTube no son las cookies de YouTube, sino las de google.com, como podrá estar viendo ahora por pantalla. De hecho, sin estas cookies no podrá iniciar sesión en ningún servicio de esta compañía. Para ver estas cookies en su navegador web, hay que usar las herramientas de desarrollador. Y si borra las cookies referenciadas en la diapositiva anterior, no solo se cerrará la sesión en YouTube, sino también en cualquier servicio de Google. Ahora que ya sabemos qué son las cookies y para qué sirven, veamos varias pautas de seguridad para impedir que algún tipo de código malicioso cometa lo que se conoce como cookies hijacking para usurpar su identidad en YouTube. La primera pauta de seguridad es usar siempre programas originales. Si utiliza su computadora para realizar tareas importantes,
es obligatorio que todos los programas sean originales para evitar esta u otras brechas de seguridad. Asimismo, analice los archivos antes de abrirlos. Evite las redes Wi-Fi públicas y conecte los dispositivos potencialmente peligrosos de su hogar a la red de invitados para aislarlos de las computadoras importantes. Para finalizar, voy a emplear este fragmento de código para explicar con rigor por qué la verificación en 2 pasos es un mecanismo inútil para impedir esta fechoría. Por favor, fíjese en las líneas 17 y 19. La línea 17 verifica el registro de entrada del usuario y en la línea 19 comienza una estructura condicional para controlar que las cookies solamente se envíen a dicho usuario si éste completó exitosamente el proceso del login. En otras palabras, la presencia de las cookies en el navegador significa para los servidores de Google que el proceso del login se realizó exitosamente, lo cual incluye la verificación en 2 pasos y le permitirá a cualquier otro usuario que posea las mismas cookies seguir utilizando la sesión que usted inició legítimamente en YouTube. Muchas gracias por ver el vídeo.